Buenas noches a todos, todas y todes. Ignorando los humos nacionales que sí distraen, hoy nos abocaremos a presentar los resultados del tercer informe monitor de Fuerza Letal con un invitado especial desde Venezuela y a mirar la movilización social con protagonismo policial en la provincia de Misiones, Argentina. Mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es un nuevo capítulo de Años de Lucha. El tercer informe regional 2024 respecto a la fuerza letal es un esfuerzo que compara indicadores en 9 países: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, que miden por un lado el uso de la fuerza y por otro lado el abuso de la fuerza. Y esto durante los años 2020, 2021 y 2022. Los indicadores se han dividido en dos grupos: indicadores de incidencia, por un lado, e indicadores de abuso de la fuerza, por otro. Y la información se basa en dos fuentes: los registros oficiales, por un lado, y la información de la prensa. La información de la prensa también ha estado sujeta a diversos sesgos, como son, por un lado, la subestimación del número de víctimas e incidentes, la posibilidad de que algunos tipos de víctimas se cuenten más fácilmente que otros, una mayor dificultad para obtener información sobre las víctimas heridas y la existencia de países con concentración de medios, como es el caso de Perú. Menos de la mitad de los países participantes pudieron obtener información completa de ambas fuentes. Esto pone de relieve los persistentes problemas de acceso a la información sobre el uso de la fuerza letal. En el caso peruano, las Fuerzas Armadas han negado la información bajo el argumento de información reservada. Y la Policía Nacional, junto al Ministerio del Interior, entregaron información que ha sido parcial e incompleta, imposibilitando una lectura certera. En el caso de los medios de comunicación revisados, se toma en cuenta la concentración de medios y se complementa la búsqueda con datos de los informes de organismos de derechos humanos nacionales como la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros. Un especial agradecimiento a RAI de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por permitirnos conocer de la información usada en su registro de datos. Los indicadores de incidencia del uso de la fuerza letal tratan de medir la intensidad del fenómeno del uso de la fuerza contra civiles y agentes de seguridad pública. Primero en términos absolutos, luego ponderado por la población, luego ponderado por el número de agentes de seguridad pública, luego ponderado por su proporción en relación a las detenciones y las incautaciones de armas de fuego, con un probable mayor riesgo. Observa también la presencia de agentes policiales y militares muertos y su proporción frente al total del número de agentes. En números absolutos, ha sido Brasil el país con el mayor número de muertes de civiles a manos de agentes de seguridad en servicio con arma de fuego, con más de 5.000 víctimas mortales cada año. Al considerar los demás indicadores de incidencia basados en datos oficiales, el orden de los países varía según el tipo de ponderación. El abuso de la fuerza letal parece ser un problema grave y generalizado en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Venezuela, donde más de 1 de cada 5 homicidios es cometido por agentes de la ley, destaca en todos los indicadores, a pesar de que la falta de datos oficiales obligó a calcularlos todos a partir de fuentes periodísticas. La observación realizada para los años 2020, 2021 y 2022 ha decantado en hallazgos y resultados que tienen en Venezuela un ejemplo de la gravedad en la que se puede encontrar la fuerza letal pública. Hoy nos acompaña Keimer Ávila, él es director de monitor del uso de la fuerza letal en Venezuela, quien además es investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y también es profesor de criminología en pre y posgrado de la misma universidad. Saludos, Keimer, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Enrique, por la iniciativa y por el espacio. Primera pregunta, el informe regional Monitor Fuerza Letal recientemente publicado presenta algunos indicadores de incidencia y de abuso. En el caso de abuso, por ejemplo, la tasa de homicidio con participación de la fuerza pública es bastante alto para el caso de Venezuela. Por favor, ¿podrías resumir un poco? Históricamente, Venezuela ha presentado cifras de muerte de la fuerza pública muy altas, que van unidas con déficits institucionales, de rendición de cuentas y de contención del ejercicio del poder. También quiero compartir contigo, se puede apreciar cómo a partir del año 2004 hay un incremento respecto a las décadas anteriores. Y la década siguiente se duplica, aumenta un 188% y la tasa es más del doble. Pero es a partir del año 2015 que llegamos a unos niveles que nunca antes habíamos alcanzado. Hablando de una tasa para el año 2015 de 19 muertes de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes. No lo hemos visto en ningún otro país del mundo. La tasa de homicidios comunes en Perú, que tengan sus propios datos, es de
6,6 y es una de las más altas que ustedes han tenido. La tasa de homicidios comunes a nivel mundial es de 6. Estamos hablando que en Venezuela se triplica esta cifra, con la diferencia que estamos hablando de homicidios que son cometidos por Homicidios cometidos por el Estado. sí, muertes por intervención de la fuerza. Si vemos el porcentaje que estos homicidios ocupan dentro de los porcentajes también es cada vez mayor. Ver cómo al año 2018 estos homicidios ocuparon el 33% del total de los homicidios. Es decir, que uno de cada tres homicidios son, ¿sabes? El umbral máximo eh, tolerable, esa palabra, permitido no debería estar por encima del 10%. Cualquier número superior a un 10% es un indicador de un abuso, ¿verdad? Y en Venezuela superamos 3 veces. Y esto es analizando las cifras oficiales. Porque si lo hacemos basado en la información de prensa que tenemos, los datos son muy inferiores. Bueno, como te comenté, hay un proceso de déficit institucional, de ausencia de controles, de rendición de cuentas y de un ejercicio de poder que se ejerce de manera ilimitada. Esto no es de los años, de décadas, que ha tenido un deterioro en consecuencia. Se han proliferado y expandido estas muertes durante los últimos años, en donde funciona esta violencia institucional, pero además no tiene ningún tipo de consecuencia para nosotros. Este es Eh, un contexto de también de consolidación del Estado. digamos que la impunidad contribuye a este crecimiento exponencial de fuerza letal desmesurada de parte del Estado. No tiene ningún tipo de consecuencia para los funcionarios, por el contrario, las consecuencias son positivas, son promovidos, la fuerza de seguridad. ¿Qué te llama más la atención de esta tercera experiencia de Monitor Fuerza Letal 2022? Bien, uno de los hallazgos que considero más importantes en esta edición del capítulo venezolano, que nos hizo reflexionar mucho, es que la cantidad de casos en números absolutos, ya sea su aumento o disminución, no es lo único que debe tenerse en cuenta como indicador en términos de reflexión y comprensión sobre la violencia institucional en el país. En el caso venezolano, fue interesante ver cómo en general durante el periodo objeto de estudio, que va del año 2020 al 2022, los indicadores de incidencia, que son los vinculados a las magnitudes en términos de población, número de agentes y riesgos a los que se enfrentan, disminuyeron. Mientras que los indicadores de abuso de la fuerza letal, paradójicamente, aumentaron. Es decir, los casos durante este periodo de números absolutos son menores, pero los abusos y la letalidad es mayor. En algunos casos quizás ha disminuido un poco la vulneración del principio de necesidad, pero hay una igual o mayor vulneración del principio de moderación y de propósito. La revisión del caso peruano evidencia la existencia de un marco normativo sobre la participación de la fuerza pública en funciones de seguridad ciudadana. Ahí encontramos el decreto legislativo 1095, donde participan las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, o el decreto 1186 del uso de la fuerza de la Policía Nacional, una serie de manuales sobre derechos humanos y respecto al restablecimiento del orden público. Además, el informe evidencia y presenta un comportamiento del Congreso de la República, quien ha venido aprobando por insistencia normas que flexibilizan el control sobre las fuerzas de orden y seguridad. Tenemos el caso de normas aprobadas por insistencia que buscan eliminar el principio de proporcionalidad, como la Ley 31012, eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, como el decreto legislativo 982, y ampliar supuestos que legitiman el uso de la fuerza policial, como la Ley 30644.
No obstante, existe un marco normativo claro en relación al uso racional, diferenciado y proporcional, y sobre todo remarcando la excepcionalidad en el uso de la fuerza letal que no se ha cumplido ni se viene interiorizando en las instituciones de orden y seguridad. Las cifras obtenidas en este estudio para los años 2020, 2021 y 2022 confirman la letalidad racial ejercida por las fuerzas de orden y seguridad pública en nuestro país en relación a las protestas sociales, principalmente en las zonas andinas como Ayacucho, Apurímac y Junín. El nivel de fuerza aplicada por la Policía Nacional del Perú no es igual si se trata de una conducta criminal o una protesta social. La conducta del Estado peruano, al parecer, busca castigar de manera sistemática y mucho más severa el ejercicio de la protesta que las conductas criminales. Los hallazgos confirman que los civiles heridos y muertos por acción del Estado crecen significativamente con la presencia de las Fuerzas Armadas cuando se solicita su colaboración para el restablecimiento del orden público. Además, los civiles heridos y muertos no solo se verifican en las protestas sociales contra el Congreso y el gobierno en los años 2020 y 2022, sino también en caso de protesta minera o protesta contra la agroindustria, ya que es importante considerar que el marco normativo peruano facilita la prestación del servicio policial para actividades privadas descritas anteriormente mediante la firma de convenios para los denominados servicios policiales extraordinarios. En el Perú existe un evidente crecimiento de los mercados criminales y sus consecuencias letales visibles en civiles heridos y muertos. Paradójicamente, no existen enfrentamientos importantes entre las bandas que manejan o gestionan mercados criminales con grupos policiales. Existen sí algunos asesinatos selectivos potencialmente asociados a ajuste de cuenta, siempre señalados como una venganza por el trabajo policial. Adicionalmente, podemos encontrar que el número de muertos y heridos policiales parece encontrarse principalmente en operaciones planificadas y actuaciones ante delitos flagrantes. Finalmente, diremos que aumenta el número de policías en actividad que son heridos y muertos por arma de fuego. El año 2022 habría más que duplicado el número de policías en actividad que han sido muertos por arma de fuego si lo comparamos con el año 2021. Al observar el número de policías heridos por arma de fuego, los datos del 2022 duplican los del año 2020 y los policías heridos en ese año 2022 son 7 veces más que el año 2021, confirmando con ello lo letal que ha sido el año 2022. En el caso de los civiles muertos, para el año 2022 este número se habría multiplicado por 8 si lo comparamos con el año 2021 y por 2,6 si lo comparamos con el año 2020. Los civiles muertos son principalmente varones y la edad promedio ha sido cercana a los 30 años para los años 2020 y 2021, pero se ha reducido a 24 años en promedio para el año 2022. El número de civiles heridos para el año 2022 se multiplica por 15 si se compara para el año 2021 y por 2,5 comparado con el año 2020. Es decir, se contabiliza 10 civiles heridos por arma de fuego en el año 2021 y más de 150 civiles heridos por los agentes de seguridad en el año 2022. El informe nos permite reflexionar respecto del rol de los policías. Un informe, además, que en su parte inicial cuestiona y reflexiona sobre el orden interno como una responsabilidad de la Policía Nacional. Veamos, a partir de una coyuntura puntual, la oportunidad de repensar las fuerzas de orden y seguridad para el país. En Misiones, provincia de Argentina, ha pasado una semana de movilizaciones que tienen a los policías como protagonistas por ser quienes participan y motivan a la protesta y a la que se han sumado maestros y otros funcionarios y servidores públicos, principalmente personal de salud. Hoy nos acompaña Jorge Luis Jofré, director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal en Córdoba y representante del modelo CEPTED en Argentina. Él cuenta con una vasta experiencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y en la contabilidad policial. Buenas noches, Jorge. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando con los policías y otros funcionarios en la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia y a todo el pueblo peruano. Un gran abrazo a todos. Gracias. En primer lugar, como para enfocarnos, digamos, Argentina y marcando la diferencia con otros estados latinoamericanos, es una república federal. Recordemos que cada circunscripción tiene sus fuerzas policiales, además de las fuerzas de seguridad federales, nacionales. Eh, Esto en función de cómo nació Argentina. A la República Argentina la precedieron las provincias, de tal manera que las provincias retuvieron potestades, generaron un sistema de pisos y techos competenciales
y el piso de competencias de la nación o del Estado federal se da en una serie de temas que han retenido las provincias como competencia propia, no delegada. La seguridad es una de estas áreas de competencia exclusiva de las provincias. Por tanto, tenemos 24 fuerzas policiales en cada provincia que dependen del sistema autónomo de cada estado provincial, más las fuerzas federales del Estado federal, del Estado nacional, que son la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza de Seguridad que se despliega en ríos y en el mar, que es la Prefectura Naval Argentina. ¿Por qué hago esta referencia para diferenciarla con los hechos de Misiones, con hechos que pueden haberse dado y que nos recuerdan en la historia en otras provincias? La provincia de Misiones, que es donde está sucediendo estos hechos críticos que te han llamado la atención y que deben estar llamando la atención en toda la región, es una provincia que tiene características muy especiales. El 80% del territorio misionero es territorio fronterizo. Entonces, en esa provincia particularmente, porque además de ser fronterizo, también está surcado ese territorio fronterizo por ríos navegables, tiene una gran concentración de fuerzas federales que se despliegan para la protección de fronteras, para la protección de espacios ribereños. Entonces, no es un área que sea homologable con lo que supo pasar en el 2013, por ejemplo, aquí en Córdoba, en donde cuando explota las huelgas policiales del año 2013, en diciembre de 2013, no había fuerzas federales que suplieran la falta de acción policial en protección de bienes y personas. En cambio, en Misiones sí existe una gran cantidad de emplazados allí, una gran cantidad de fuerzas de carácter federal. Hay una gran cantidad de puentes, hay una gran cantidad de puentes que comparten caminos con Paraguay, con Brasil. Para referenciarlo adecuadamente, Misiones es la provincia en donde están ubicadas las cataratas, las famosas cataratas del Iguazú. Em, entonces ese es un primer punto como para que tengamos en cuenta cuál es la situación de Misiones. Además, hay que sumarle a la situación de Misiones por las características de la fuerza policial y por las características de protección de las fuerzas federales, que el contexto federal hoy, el contexto argentino, es un contexto general de deterioro de salarios, de deterioro de las economías provinciales por la falta de sostén nacional. Una de las primeras medidas, recordemos que en el mes de diciembre del 2003 se produjo en función de la transición democrática un cambio de gobierno y el nuevo gobierno que tiene en cabeza al conocido presidente en todo el mundo, Javier Milei, por su perspectiva ideológica y por su proyección eh, de adscripción a teorías libertarias y especialmente un impulsor de lo que era la escuela austríaca, tiene características muy especiales en cuanto a su relación y sus perspectivas respecto de lo que debe ofrecer el Estado. En función de eso, uno de los primeros recortes que realizó este gobierno a los efectos de sostener lo que consideraba él como una bandera, el tema de eliminar el déficit fiscal, fueron las transferencias económicas a la provincia. En función de este carácter federal, muchos impuestos que cobra el Estado federal son coparticipables, entonces eso es un problema eh, significativo cuando se cortan esas transferencias, entonces hay una gran cantidad de servicios que prestan las provincias que están en riesgo. Y otro elemento significativo es
el corte de las obras públicas. Hay un montón una gran cantidad de obras públicas que también son un motor económico en las provincias para mantenimiento de rutas, mantenimiento de instalaciones de distinta naturaleza, particularmente Misiones tiene una gran cantidad de puertos que tienen el mantenimiento del Estado federal y que con este tipo de políticas han visto reducidos sus ingresos significativamente, poniendo en riesgo las arcas provinciales. Resultado de todo este caos, más el arrastre de un deterioro económico de los últimos años, este, mm, particularmente hoy en Misiones, existe algo que no existió en aquel 2013 cuando se levantaron las policías, que es un impacto significativo en cuanto a la coordinación, un impacto significativo en cuanto al paro que está produciéndose en ese lugar a partir de la coordinación entre distintos gremios provinciales, la salud, la educación y también la policía. Como para que tengan en cuenta más o menos qué es lo que está pasando en términos salariales, un policía de Misiones está cobrando alrededor de $400 por mes, que es menos de la mitad de lo que cobra un policía que recién se inicia en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Está claro que las características son distintas, la riqueza de Córdoba es distinta, Córdoba está en el medio de la pampa húmeda, está en el medio del país, es un centro productor agropecuario de importancia, o sea, las posibilidades económicas son distintas, ¿no? Pero como para que tengan ustedes una idea de cuáles son esas diferencias. Claro, digamos que los policías no ganan igual en todas las provincias en Argentina, pero la afectación, digamos, por las medidas nacionales que se ha tomado este nuevo gobierno en Argentina, ha afectado bien a todas las provincias. ¿Qué ha hecho que en Misiones haya generado una movilización que no es una protesta armada, ¿no? Pero No. sí es una movilización con encabezamiento policial que no ocurre o no se da en las demás provincias? ¿Por qué? Justamente lo que te pasaba fue un dato recién referido a los ingresos de las fuerzas policiales. Eh, Hay una diferencia muy significativa en lo que cobra un policía que recién se inicia en Misiones, de $400 aproximadamente, a lo que gana un policía en Córdoba, que más del doble. Esto hace que el deterioro en la calidad de vida del agente policial sea por demás notorio en esas provincias, en esa provincia. Pero particularmente creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí es, o por lo menos en toda la región, ¿no? Esta perspectiva de que existe y que se construye a partir de un discurso político persistente de que el policía es policía las 24 horas y la vocación policial te obliga a ser un funcionario predispuesto a las 24 horas. Es una especie de esclavitud moderna que incluso impide la profesionalización, la autonomía, la posibilidad de progreso profesional, que todo progreso profesional y desarrollo profesional se hace a partir de la valoración de las capacidades individuales de cada sujeto que forma parte de ese universo profesional, un abogado, un médico. En cambio, un policía no, se atomiza esa individualidad, esa capacidad para ser un sujeto autónomo, para conformar esta argamasa extraña a la cual se le niegan posibilidades elementales, incluso las de agremiación. Cuando sabemos que los sindicatos no necesariamente tienen que ser organismos que estén en contra de los que van a recibir el servicio de esa actividad profesional, sino que muy por el contrario, son organismos de reconocido sostén, inclusive de los intereses de la comunidad para fortalecer las capacidades de los que prestan el servicio de aquellos a quienes nuclean.
Y en realidad todo esto se debe a este persistente apego castrense que existe en la conformación de las instituciones policiales, ¿no? A partir de eso resulta por demás imposible, digamos, que un agente, un cabo de policía pueda llegar a sentarse a discutir cuestiones salariales con el comisario general que ejerce la jefatura. Cuando en realidad en cualquier actividad profesional o en cualquier actividad del Estado, el enfermero raso, si ha sido elegido para representar a los trabajadores, se puede sentar, o el médico raso con el director del hospital o con el ministro del ramo a discutir estas cuestiones. Porque en realidad lo que se valora es la capacidad profesional y la capacidad de representación, lo cual no quiere decir que en la actividad profesional no pueda, perdón, en la actividad sindical no puedan establecerse limitaciones al ejercicio de determinadas medidas de fuerza en función de el servicio que se presta. Por ahí podría limitarse el derecho a huelga, pero no necesariamente limitar por ello la posibilidad de agremiación, que en definitiva podrían llegar a generar una válvula de escape a este tipo de problemas tan serios que pueden ocurrir cuando los policías van a llevar adelante algún tipo de reclamo. El problema también sería de que por ahí uno no quiere ser mal pensado en estas cuestiones, ¿no? Pero muchas veces las organizaciones sindicales también denuncian las malas prácticas de las patronales. Y en este caso, ¿cuáles serían las malas prácticas de las patronales de las policías? Las malas prácticas de sistemas de represión, las malas prácticas en cuanto a la voluntad política de cercenar derechos, por ejemplo, de protesta social. Podría llegar a ser un riesgo si la perspectiva política está dirigida a un modelo de policiamiento que también constriña a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, que lamentablemente parece ser que es la ola que estamos surcando en estos últimos años por esta zona, digamos, porque son esos discursos los que se están reproduciendo. Pero cuando se dan estas negociaciones colectivas entre los gremios y la patronal, en muchas circunstancias no se obtiene el pedido salarial que se, que se espera, pero se busca las mejores en los climas laborales, en las condiciones de trabajo, que buscan ser pues el, lo que reemplaza, lo que reemplaza esa condición económica, ese aporte económico. ¿Se puede llegar a ese nivel de negociación en Misiones o en las policías en cualquier provincia, en el caso de Argentina? Y si así fuese, ¿hay posibilidades reales de mejorar las condiciones de trabajo de los policías? El problema es que yo considero que si no hay un reconocimiento a la necesidad de profesionalización, nunca vamos a estar en condiciones de mejorar las condiciones de trabajo de un policía. Si el policía es... Hay un antecedente en Córdoba del año 1890 en donde el jefe de policía de aquellas épocas le escribía al gobernador, en donde le explicaba, le escribió una carta al gobernador diciéndole que si no mejorábamos las condiciones de la policía, no les mejorábamos en sus condiciones salariales y educativas, íbamos a estar siempre ante el problema de tener que tener entre la fuerza policial a los sujetos que pertenecían a las clases eh, mal entretenidas de la población. Así dice con esa frase tan antigua pero tan significativa. Digo, si nosotros no le damos posibilidades para que se desarrollen profesionalmente, para que sean sujetos autónomos, volvamos a esta palabra tan significativa, eh, y no le pagamos lo que realmente implica el servicio que llevan adelante en función de su profesionalismo, y vamos a estar en un problema, digamos, ningún vale que sustituya la dignidad que otorga un salario digno
va a estar en condiciones de volver atrás este tipo de protesta. Es un tema complicado, pero yo creo que el eje de toda esta cuestión tiene que ver con la búsqueda persistente de encasillar el modelo policial al modelo castrense, en donde hay una pirámide que desde la jefatura hacia abajo incluso genera una sombra muy particular que hasta impide la penetración de organismos civiles para el control, que es un problema constante en todos los sistemas policiales en toda Latinoamérica. Y de manera pendular, alguna administración puede permitir algún escrutinio más significativo de las instituciones policiales o cambia la administración y volvemos para atrás con los modelos más cerrados. Pero creo que la única forma de llevar adelante un cambio virtuoso que evite este tipo de problemas tan significativos tiene que ver con un sistema de exigencia más firme en cuanto a las capacidades profesionales de la policía y un pago de un salario que tenga que ver con lo que esa exigencia profesional merece, digamos. Te voy a hacer un solo planteo histórico. En el año 2007 en Córdoba se empezó a discutir el problema de salarios y cantidad de policías. En el año 2007 había aproximadamente 12.000 policías en Córdoba, una situación crítica, eran muy pocos policías, estábamos hablando de cerca de 200 policías, 200 y pico de policías cada 100.000 habitantes. Eh, si bien los organismos internacionales hablan de que hay una media de 350 policías cada 100.000 habitantes, esto era bastante poco, llegando casi a los 300 en algunos puntos, ¿no? Pero eh, se dio la discusión si se aumentaban los sueldos, porque además también eran sueldos bajísimos, cómo se aumentaban, cuánta gente se incorporaba, y yo hice alguna serie de planteos en el año 2007 referidos a la necesidad de duplicarles el sueldo de los policías y duplicar las exigencias. Las exigencias de formación, las exigencias de excelencia para el acceso a cargos, establecer un sistema de concursos para los cargos más de gestión prominente, pero con un doble de sueldo. Lamentablemente no tuvo eco esto y lo que se decidió es mantener los sueldos y duplicar el número de policías. Desde el año 2007 hasta el año 2013 se pasó de 13.000 policías hasta 23.000 policías. Pasamos a tener un número cercano a 620 policías cada 100.000 habitantes. Era tal el impulso que se le dio a esta idea de tener más policías que incluso se incorporaron dos promociones completas sin el título secundario a la policía. Resultado de esto, a mi modesto entender, fue justamente el 2013. Gran cantidad de policías, eh, sin siquiera las posibilidades de socialización que aporta la educación secundaria completa, sin práctica en lo que era la responsabilidad cívica, montón de chicos jovencitos con muy bajos sueldos y sin el compromiso por el servicio público. Resultado, se rompieron todos los canales y las vías posibles de negociación para salir favorablemente de la crisis que se venía preanunciando desde 2 años antes. Y terminamos en la crisis del 2013 que se expandió de Córdoba hacia todo el país. Yo considero de que si hubiéramos pensado en ese momento de aumentarles los sueldos, incrementar las exigencias profesionales, aportarle más posibilidades de capacitación profesional puntillosa y establecer sistemas de concurso, hubiéramos estado en mejores condiciones para afrontar lo que después se venía produciendo por de pronto con el doble de sueldo, porque en el 2013 después
lo que terminó pasando fue que a esos 600 policías cada 100.000 habitantes igualmente se les aumentó el sueldo, casi al doble, porque no se podía seguir sosteniendo ese sueldo de miseria de las fuerzas policiales. ¿Qué es lo que va a terminar pasando aquí? El tema es cómo va a nutrirse las arcas provinciales de Misiones para alcanzar esos valores que hoy requieren, ¿no? Efectivamente, no sé si es el mismo escenario en términos de existencia de liquidez que permita inyectar a las fuerzas policiales del 2007 al 2013, en ese entonces en Córdoba, a lo que está ocurriendo ahorita. Yo creo que va a ser muy difícil que haya un financiamiento de ese estilo. Pero ¿crees tú que pueda ocurrir como ocurrió hace años, como está explicando, que se expanda la movilización o que se extienda la protesta o el descontento o el pensamiento crítico dentro de la propia policía a otras provincias? El Y perdón, problema, y cómo esto afectaría al fenómeno de la seguridad, ¿no? Al fenómeno de violencia y delito. el problema que tenemos aquí es el siguiente. Desde el 2013 hasta ahora, la pobreza ha aumentado significativamente. Y esto no quiere decir de que por el aumento de la pobreza, que hayamos llegado a una locura en que estamos pisando el 60% de pobreza. Ante esto no quiero decir que la pobreza tiene que estar asociada al delito, pero sí la pobreza está asociada a la frustración, y mientras más personas de clase media se derrumban hacia los límites de la pobreza y los de la pobreza hacia la indigencia, esa frustración seguramente entra en una posibilidad de envolverse en un ciclo de angustia y de allí a la violencia. Porque la tolerancia a la injusticia también va generando mella en la conciencia ciudadana. Esto puede generar situaciones de tensión en todas las provincias, no producto de lo que podríamos denominar un problema de seguridad ciudadana, sino producto de esta desesperanza en la que se encuentra sumida un importante sector de la población y que no encuentra cabida a sus expectativas de crecimiento. Digamos, es claro de que si analizamos de que para la OCDE un pobre en nuestro país, en Argentina, necesita 6 generaciones para salir de la pobreza, la situación es por demás crítica y angustiante. Ahora bien, en una situación en la cual, si bien la inflación en los últimos meses ha mermado, digamos, se ha frenado el avance de la inflación que estaba prevista desde el mes de diciembre, está claro que desde diciembre hasta ahora tenemos ya un 100% de inflación, más de un 100%. Esto genera de que la situación económica no sea favorable, la cantidad de despidos es significativa, el derrumbe de la actividad productiva es significativo, el derrumbe de la actividad industrial es significativo. Esto en función de la pretensión del gobierno central de frenar el chorro de dinero a distintas actividades que antes sostenían el gobierno central, y ya el problema no es policial. El problema es que hay una gran cantidad de actividades, de servicios y productivas que están sintiendo este impacto. Y tenemos, por ejemplo, en Misiones ya no es estrictamente policial, sino que también docentes y personal sanitario también ha entrado en el ciclo en coordinación con la policía. Entonces ya el escenario no es el mismo. Las imágenes no Uno no puede pensar que sean las mismas que recorrieron el mundo en el 2013, cuando los policías se autocuartelaban, la gente entraba a los grandes centros de compra a robarse televisores, paquetes de fideo y equipos de audio, y desde arriba desde los techos de los almacenes, la gente tiraba macetas a la gente que entraba. En una situación casi de vuelta al estado de naturaleza, lamentablemente prejovesiano, porque nos hacía sentir de que la única manera de establecer un sistema de un Estado en orden sería a través de un leviatán que imponga el miedo. Una cosa muy desesperanzante, desesperanzadora y angustiante, digamos.
Pero no creo que las situaciones sean las mismas, ¿eh? Creo que sí, efectivamente, ante esta situación hay que prever de que la posibilidad de tensión no se limite a la policía. Lo que sí hay otro punto a tener en cuenta. Este gobierno federal, con los recortes y con la disminución de la distribución de el dinero que hacía el gobierno de las provincias, aún mantiene un 54% de imagen positiva. No estamos en condiciones de afirmar si ese 54% de imagen positiva implica tolerancia a los problemas económicos, porque también vimos que en, eh, en una reciente, en las dos últimas marchas importantes que hubo, que fue la primera el 24 de marzo por el Día de la Memoria y por el Nunca Más, en recordación de, del- de la situación vivida a partir de los golpes de Estado en el país. Y luego en la marcha por la universidad pública y gratuita, fue arrollador el reclamo contra el gobierno. Pero más allá de estas cuestiones puntuales, lo que las encuestas de opinión están lanzando es que existe este 54%. Habrá que ver cómo en la medida que vayan pasando los días, la ciudadanía va tomando las distintas medidas que realmente ponen en jaque a grandes sectores de la población. Pero no es la misma circunstancia. Ya no es un problema focalizado a la seguridad, a la institución policial, sino está extendido a una gran cantidad de sectores de la producción y de servicios en el país. Eh, Hay que ver si es que ese 50 y tantos % se sostiene en el tiempo, como bien dice. Pero hay un tema que me preocupa, que es el fenómeno criminal. Las organizaciones criminales y los mercados criminales se aprovechan también y son muy inteligentes en encontrar en estas situaciones vetas de trabajo, vetas poblacionales, y incluso como en otros países salen a ayudar a determinadas poblaciones para luego incorporarlas en sus prácticas o en sus operaciones. ¿Crees tú que esto se pueda dar incluso el hecho de que las mismas fuerzas de orden y seguridad pueden participar o se involucran en las organizaciones criminales, como es en el caso de varios de nuestros países? ¿Pueda esto incrementarse en la situación en la que se está decantando en Argentina? Es de suponer que determinadas actividades asociadas a la criminalidad pueden llegar a incorporar a sus dinámicas a los desplazados. Cuestiones asociadas a la distribución de droga, la venta de droga, algunas situaciones que ponen a determinados grupos en situación de alta vulnerabilidad en lo que hace a la trata de personas, a la trata, lo estamos viendo en algunas eh, inspecciones, por ejemplo, que llevan adelante asociaciones sindicales en lo que hace a eh, el abuso en determinadas actividades en el campo, en donde se dan situaciones de trata de personas significativamente dolorosas. eh, pero no, en estos casos en particular no están asociados a esa criminalidad organizada y transnacional. Pero aún así puede darse que estos fenómenos se observen en el país. Lo que sí está claro, nosotros ya veníamos con un problema complejo en Argentina en lo que hace a lo que son a los delitos contra la propiedad. Si bien el problema del homicidio o de la violencia homicida no es un problema que nos ponga en los niveles de lo que está ocurriendo en México o en algunas otras naciones centroamericanas o en Brasil, estamos alrededor del 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, estamos un poquito más cerca de Chile, que Mm, siempre ha estado en una situación ventajosa en eso.
en términos de delitos contra la propiedad veníamos bastante mal. Se podría decir que el perfil delictivo de Argentina estaba más asociado a los delitos contra la propiedad en el marco, en el términos de hechos de robo. Por ejemplo, Argentina tiene alrededor de 800 robos cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 700 y Chile andaba rondando los 350 o 300 robos cada 100.000 habitantes. Particularmente la provincia de Córdoba y la capital, la ciudad de Córdoba, tiene más de 2.000 hechos de robos cada 100.000 habitantes. Eh, a- así, Complicado, así, así levantando las cejas como vos estás. Bastante complicado, ¿eh? complicado. Y en esos 2.000, teniendo en cuenta que Córdoba es el segundo distrito del país, fíjate cómo tracciona para que Argentina se quede en los 800, digamos. O sea, fíjate vos que Córdoba particularmente tiene un serio problema, ¿no? La deriva que ha estado Córdoba en los últimos años ha sido notable que nos ha puesto en esta situación. Ahora bien, esto también sí nos ha permitido visualizar que se han incrementado una serie de hechos contra la propiedad, este, eh, en nuevas modalidades, el tema de los robos piraña que se le dicen, con participación de menores, este tipo de robo en donde se cercan a la potencial víctima entre varios sujetos que realmente son muy conmocionantes para el ciudadano común y en la vida cotidiana de una gran ciudad, ¿no? En una ciudad como Córdoba, que es una ciudad de más de 2 millones y pico de habitantes y que recibe y da cobijo a una gran cantidad de latinoamericanos en sus universidades públicas, ¿no? Jorge, muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Han pasado creo que 7, 8 días de esta protesta. Me parece que es una noticia en construcción aún. Así que quizás pronto volveremos a conversar contigo al respecto. ¿Algunas palabras de cierre? Bueno, simplemente un datito extra, Por favor. el gobernador de Misiones ofreció un incremento de sueldo hace no más de 24 horas a los policías misioneros de un 70, que llega en algunas jerarquías a un 70 y pico por ciento. Y eso fue rechazado. Por eso hablábamos hace un rato de lo que es la necesidad de hablar. En términos muy serios de el salario y el aporte que hace el salario a la dignidad del trabajador. Entonces, bueno, es un tema que, como vos bien decías, es algo que está en construcción, que tenemos que ir viendo cómo la situación económica en términos generales del país va influyendo en las distintas administraciones provinciales. Y bueno, veremos. El día lunes en la provincia de Córdoba se da el encuentro de gobernadores de la región centro. Ahí hemos sido convocados a participar de las comisiones de trabajo en el área de seguridad y nos encontraremos con otros funcionarios de distintas provincias de esta región centro y uno de los temas seguramente será el tema de lo que está pasando en Misiones y cómo se van preparando las distintas provincias para contener si es que esto comienza a desplegarse al resto del país. El tema de la prevención va a ser central y ver qué es lo que están analizando en las otras provincias va a ser muy interesante. Así que bueno, ya nos contaremos qué está pasando por acá y la semana que viene a tu disposición para seguir ampliándote sobre estas cuestiones. Excelente, Jorge. Muchas gracias y estamos en pronta comunicación. Un abrazo. Un gran abrazo, Enrique, y un saludo a todos los hermanos del Perú. Gracias.